tal? Ya casi terminamos esta parte para empezar con operadores cerrados, pero son todavía varias las pequeñas observaciones que necesito hacer. Entonces vamos a terminar, ¿sale? Seguimos con estas pequeñas afirmaciones de resultados conocidos, sea ahora L0 un subespacio de un espacio L y T un operador lineal sobre L. Le pongo L y no H porque no necesariamente esto es en espacios de Hilbert. Ajá. Entonces, debe ocurrir que el dominio de T contiene a L0. ¿Sí? Entonces, la dimensión de T de L0 es menor o igual que la dimensión de L0. Y lo vamos a hacer por casos. Ajá. En efecto, si L0 es de dimensión finita, entonces la dimensión de L0 pues es igual a la dimensión del rango de T restringido a L0 más la dimensión del núcleo de T restringido a L0 por el teorema de la dimensión, ¿ok? Y pues esto obviamente es mayor o igual que la dimensión del rango de T restringido a L0, pero esto es exactamente la dimensión de T de L0. ¿Sale? Entonces ahí se cumple. Ahora, si la dimensión de L0 es infinita, pues el resultado se sigue inmediatamente. El resultado se sigue inmediatamente. ¿Ok? ¿Sale? Bien. Vamos a probar el siguiente lema. Lema 1. Lema 1. Sean B y W subespacios cerrados de H. Entonces, B más W es lo mismo que B suma directa la proyección sobre G de W, donde G es igual al ortogonal a B. ¿Ok? Vamos a ponerle a esto 1. Esta es una formulita que nos va a ayudar a caracterizar cuándo es que una suma de subespacios cerrados es cerrada. Ajá, para eso es este resultado. ¿Sí? Son cosas que vamos a estar usando. ¿Okay? Ya sé que son varias ya observaciones, pero otra vez tengan paciencia. Necesito construir todas estas cositas. Todo va a tomar sentido poco a poco. Ajá. Ok. Vamos a ponerle a esta fórmula 1. Entonces, demostración. Por definición, P de GW es ortogonal a B. Estamos de acuerdo, ¿no? Porque la imagen de P de G, es decir, P de G de el espacio de Hilbert, esto donde está contenido en G,
que es B ortogonal. Entonces PG de W es ortogonal a B. ¿Ok? Eso es a fuerzas. ¿Sale? Pues como les digo, PG de W está contenido en B ortogonal. Ahora, W se puede escribir como PG más PB aplicado a W. ¿Por qué? Esto es por un resultado que ya habíamos visto. Habíamos visto que P de un B ortogonal es lo mismo que la identidad menos P de B, ¿no? Entonces, realmente aquí lo único que estás haciendo es sumar un 0, ¿no? Porque este de aquí es este de acá, y esto es I, la identidad, menos PB más PB, me queda W, ¿no? Es una forma útil de reescribir W, ¿ok? Ahora, esto está contenido en PG de W más B, ¿ok? Clarísimo, ¿no? Porque PB de W pues está contenido en B, ¿no? ¿Por qué? Porque PB de H es igual a B. Ok. Y además, igualmente, tengo que PG de W es I menos PB de W. Y esto está contenido en W de entrada más PB de W, que está contenido en W más B. ¿Sale? ¿Sí o no? Entonces, esto de aquí es lo que les mencioné hace rato, lo que ya habíamos visto, ¿no? ¿Sale? Ahora, esto está contenido en W más, obviamente, menos PB de W está contenido en PB de W. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, y de hecho son el mismo, ¿no? Son el mismo, porque eso es un subespacio. A fin de cuentas son el mismo, porque esto es un subespacio. Entonces, un subespacio vectorial, esto mismo multiplicado por menos es el mismo subespacio, ¿no? ¿Ok? Y obviamente, pues PB de W está metido en W, ¿sí? Y ya estuvo, ¿no? Estas dos cosas me están dando el resultado de dónde se sigue uno, ¿sí? O sea, porque fíjense que probé primero. Primero probamos que W está contenido en PG de W más B. Y luego probamos que PG de W está contenido en W más B. Entonces, si este está contenido en este, entonces W más B está contenido en este. Clarísimo, ¿no? ¿Okay? Y si este está contenido en este, entonces esto más B está contenido en este. ¿Sí? Y ahí está. Eso me está dando la doble contención. Ahora, mucho ojo. Mucho ojo.
esta suma de aquí es suma ortogonal, es suma directa. ¿Por qué? Estas dos son sumas directas, aunque las puse como sumas, son sumas directas. ¿Por qué? Ah, porque esto es ortogonal a B, o sea que la única intersección entre este y este es el 0. Y ya estuvo. Entonces, de estas dobles contenciones se obtiene el resultado. Okay. Ahí está. Ok. Luego, teorema 4. Bajo las hipótesis del lema 1, la suma B más W es un subespacio cerrado, sí y solo si PG de W es un subespacio cerrado. ¿Va? Bien, demostración. Vamos a demostrar que B con la suma directa de PG de W es cerrado sí y solo si PG de W es cerrado. Ajá. ¿Por qué? Con esto es suficiente. ¿Por qué? Por el resultado anterior. Porque el resultado anterior me dice que esta siempre es esta. Ajá. Entonces, como ya sabemos este es cerrado, vamos a probar que toda esta es cerrada, si solo si esta es cerrada, y por la igualdad que tenemos del lema anterior, se probará que esto es cerrado. O sea, esto les está diciendo que la suma de dos subespacios cerrados en un espacio de Hilbert no necesariamente es cerrada. Ajá. La suma de cerrados no necesariamente es cerrada. Tal, ya sabían esto. Aquí les está diciendo exactamente cuándo es que sí ocurre. ¿Va? Bien. Y realmente la demostración de esto es fácil. Entonces, sean B y PG de W cerrados. ¿Ok? Y vamos a tomarnos un X que pertenezca a B, suma directa, PG, W cerrada. ¿Sí? Entonces, estamos suponiendo esto y vamos a probar que es cerrado. Estamos en el regreso. ¿Sí? Bien. Entonces, X al estar aquí es un punto límite y X se escribe como el límite cuando n tiende a infinito de xn. Ajá. Con xn elemento de esto, es decir, xn es un bn más wn con bn que pertenece a b y wn que pertenece a p de g de w. ¿Sale? Bueno, entonces, y de hecho creo que este paso ya lo habíamos hecho en algún momento, ¿eh? Entonces, fíjense, xn menos xm al cuadrado, yo sé que esto se hace muy pequeñito, ¿no? Pero esto es bn más
WN menos BM menos WM al cuadrado. Ahora, como esta es suma directa, por definición, como hace rato lo dije, esto es ortogonal a esto, entonces esto de aquí es lo mismo que BN menos BM al cuadrado más WN menos WM al cuadrado. Pero como ya habíamos dicho, este se me va a cero cuando N y M son arbitrariamente grandes, lo que quiere decir que esto se va a cero si N y M son arbitrariamente grandes. ¿Y eso qué me está diciendo? Que simultáneamente BN, la asociación BN y la asociación WN son de Cauchy en H. ¿Ok? Son de Cauchy en H y no nada más esto. BN está acá, WN acá. ¿Ok? Estamos suponiendo que son cerrados, entonces su límite está ahí mismo. ¿Sale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, por lo tanto, BN converge a B, que pertenece a B, y WM converge a W, que pertenece a PGW. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces X es igual a B más W, que pertenece por lo tanto a B, suma directa PG con W. ¿Sale? Y esta es la primera. Ahora, por otro lado, si B más PGW es cerrado y W pertenece a PGW cerrado, entonces ahora estamos suponiendo que esto es cerrado, yo ya sé que este es cerrado y queremos ver qué pasa con si esto es cerrado o no, con PGW. Nos agarramos punto límite ahí. ¿Okay? Entonces W es el límite de WN cuando n tiende a infinito con WN que pertenece a PGW. ¿Sale? Ahora, entonces yo sé que WN más 0 pertenece a B, suma directa PGW. ¿Sí? Ok. PGW. ¿No? Okay. Porque este está aquí. 0 está acá. 0 está aquí en particular. ¿Sale? Y yo sé que WN más 0 converge a W más 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que W más 0, ¿ok?, pertenece a B, suma con PGW. ¿Sí? A ver, espérenme, esto está bien. Entonces WN más 0 está ahí. Esto converge a esto, exactamente. ¿Ok? Yo sé que esto de aquí converge a esto de acá, ¿no? ¿Ok? Y como este es cerrado y tiene todos sus puntos límites, en particular estoy diciendo que a fin de cuentas es W está acá, porque este es cerrado. Pues
B más PG W es cerrado. ¿Sí? ¿Ok? El problema es que eso no me dice en sí nada, ¿no? Porque, por lo tanto, bueno, me dice algo, pero no lo que quiero, ¿no? W es F más G. Con F que pertenece a B y G que pertenece a PG. W. Eso es lo único que puedo concluir. Ajá. Este está acá, entonces lo puedo descomponer así. Es lo único que puedo decir. ¿Qué es lo que hay que probar ahora? ¿Qué es lo que necesitamos probar? Lo que hay que probar ahora es que F es 0, ¿no? Es lo que hay que probar, ¿sí? Porque si yo pruebo que F es 0, entonces W es G y eso está acá. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces este punto límite converge acá y por lo tanto PGW es cerrado. Entonces lo único que hay que probar es que F es igual a 0, ¿no? Entonces, F con F es lo mismo que F con, y vamos a despejar F. F es W menos G. ¿Ok? F es W menos G. ¿Sí? Y esto es F con W menos F con G. Ahora, esto es nada más F con W. ¿Por qué? Porque F con G vale 0. ¿Sí? Y sin embargo, esto es también F con el límite cuando n tiende a infinito de Wn. Y esto es el límite cuando n tiende a infinito de F con Wn por la continuidad del producto interno. Pero Wn, ¿dónde vive? Vive ahí, ¿no? F vive acá, por definición son ortogonales y esto vale 0, ¿no? Por lo tanto, F es 0 y acabó la demostración. ¿Sale? Ahí está. ¿Ok? ¿Sale? Tenemos un par de corolarios. De hecho, 1, 2. Bueno, por ahorita. Corolario 1. Si resulta que la dimensión de W es finita, entonces B más W es un subespacio cerrado. ¿Ok? La demostración es inmediata. Si se acuerdan de un resultado. ¿Cómo la dimensión de PGW es finita? Eso está claro, ¿no? ¿Ok? ¿Sale? La dimensión de W es finita. Entonces la imagen
de este espacio también es de dimensión finita. Pero ¿eso qué les dice? Como esto, pues entonces PG de W es un subespacio cerrado. ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy usando el siguiente resultado, en principio es básico de análisis, que un subespacio de dimensión finita, y de hecho vamos a ponerlo así, todo espacio vectorial de dimensión finita, y pónganle todo subespacio de dimensión finita de un espacio normado es cerrado. De hecho, ahí les va, todo subespacio propio de un espacio normado es cerrado. Ese es un corolario de esto. Este es un corolario de eso. Todo subespacio propio de un espacio normado es cerrado. Esto, en principio, yo espero que se los haya dado Cristian. Si no, pues hasta que se los ponga en la tarea, pero no es algo que valga, no es algo que tantos, no es algo que valga la pena probar en la tarea. Se los debió haber dado Cristian en un principio, cuando les habló del teorema de categoría de Weber y sus consecuencias. ¿Por qué? Porque, fíjense, tal vez Cristian les dio esta caracterización de conjuntos Nowhere-dense que dice que un conjunto es Nowhere-dense, denso en ningún lado, sí y solo sí, para toda bola, ¿okay?, que intersecta el conjunto, existe una subbola que no lo intersecta. De hecho, no necesariamente tiene que intersectarlo. O sea, un conjunto A es Nowhere-dense en un X, espacio métrico, si para toda bola en X existe una subbola de esta bola que no intersecta a A. Eso es un conjunto Nowhere-dense, es equivalente a que sea Nowhere-dense. Acuérdense que Nowhere-dense quiere decir que su cerradura tiene interior vacío. Los espacios vectoriales tienen esa propiedad, su cerradura tiene interior vacío. ¿Eso qué les está diciendo? Intuitivamente, esto se los digo por intuición, ¿qué les está diciendo? Dices, ok, me estás diciendo que son puros puntos límite, los espacios vectoriales. Tienen esa propiedad los subespacios vectoriales propios. Y piensen en Rn. Piensen, por ejemplo, en R3 y piensen en una recta. Es un subespacio. Ahora piensen en una bola que la intersecta, por ejemplo. Esta bola siempre tiene una subbola que no la intersecta, que no intersecta esta recta. Todo espacio vectorial es Nowhere-dense, no tiene puntos interiores. Y es cerrado, ¿no? Por la misma razón es cerrado. ¿Okay? Es cerrado porque todos sus puntos, ¿okay?, son puntos frontera, de alguna manera, así decirlo. ¿Sí? Todos sus puntos son puntos límite. Eso se tiene que probar. O sea, pero intuitivamente se ve en el dibujo, ¿no? ¿Por qué? Ni un solo punto intersecta nada más al espacio, ¿no? Cualquier bola que ustedes se agarren en R3 siempre va a intersectar cosas que están fuera del subespacio, ¿ok? Porque es un subespacio propio,
por eso. ¿Sí? Entonces esa es la razón. Les debió haber dado eso Cristian porque cuando ven las aplicaciones de categoría B y ven que todo espacio normado, todo espacio normado de dimensión infinita tiene base de Hamel no numerable. No, todo espacio de Banach. Todo espacio de Banach de dimensión infinita tiene base de Hamel no numerable. ¿Okay? De hecho, ¿cómo lo puedo reescribir eso? ¿Cómo lo reenuncio? Acuérdense que teorema de categoría de Weber dice que un espacio métrico completo no es la unión numerable de conjuntos no Werdens. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si un espacio, en particular, que si un espacio normado, un espacio normado es la unión de conjuntos no Werdens, entonces no se puede normar, no se puede completar, no es completo bajo ninguna norma. Es lo que me está diciendo el resultado. Ajá. Entonces, si ustedes tienen un espacio de Banach, ¿okay?, que se escribe como, si tiene un espacio, si tiene un espacio normado, ¿okay?, que es la unión numerable de conjuntos no Werdens, no puede ser de Banach. Bajo ninguna norma es de Banach. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? Que si tienen espacios de Banach de dimensión infinita, salvo Rn y Cn, ¿okay?, su base de Hamel es no numerable. Y la prueba de eso, ¿okay?, es a través de este resultado de que los espacios vectoriales propios son cerrados y no Werdens al mismo tiempo. Entonces por eso es que tal vez ya se las dio Cristian. ¿Sí? Ok. Déjenme ver la hora porque están a punto de cerrarnos por acá. 33. Vamos a dejarle aquí.